La libertà è una cosa individuale, non lo so, di più non saprei. La libertà non è che ce la prendiamo noi, avviene a seconda dei tuoi modi di vedere la vita, la libertà. Tot i que el treball de Carol Rama abarca més de 7 dècades, ha estat ignorada dins del discurs oficial de la història de l'art. Carol Rama neix a Torí el 1918 en una família de l'alta burgesia i circumstàncies personals força tràgiques d'alguna manera fan que, tot i que no tenir una formació acadèmica artística, es decanti cap a la pràctica de l'art. Ella sempre diu que pinta per ràbia, per una crisi de ràbia, per un cert sentit també del pecat, entès com a transgressió. Incòmoda pel seu temps, però no només en aquell moment, sinó al llarg de tota la seva trajectòria, inconformista, ha estat ignorada per als propis artistes coetanis amb ella i pels crítics també, tot i que per una generació d'artistes més joves és un referent central. L'exposició vol recuperar la seva figura i vol centrar-se, no fer un recorregut cronològic ni ser una exposició retrospectiva convencional, sinó que es vol centrar en 4 moments especialment significatius de la seva trajectòria, que sempre es basa en la pintura, però en el qual inclou uns elements personals, unes referències al cos, a la sexualitat, evidentment, però no una sexualitat definida, sinó a la violència, a la transgressió, que d'alguna manera fan que aquesta pintura hagi estat difícil de ser encasillada i potser aquest hagi sigut un dels motius pel quals la seva obra no hagi estat considerada fins ara. Para el proyecto del MACBA 2014-2017 la exposición de Carol Rama era una exposición muy importante, ¿no? Porque nos permitía de alguna manera como hacer una pequeña tesis acerca de lo que nosotros pensamos que podría ser el museo del siglo XXI. La primera sala de la exposición, que hemos llamado Abstracción Orgánica, recoge precisamente los trabajos que Carol Rama va a hacer después de que la obra de los años 40 sea censurada. En ese momento Carol Rama está casi más en relación con lo que serían los movimientos literarios italianos que con los movimientos artísticos, sobre todo con los Novissimi y especialmente con Edoardo Sanguinetti, que es uno de los poetas italianos más relevantes de ese momento. Y va a ser Sanguinetti el que va a denominar bricolajes los trabajos que Carol Rama hace en esa época, ¿no? Que se caracterizan sobre todo por un ensamblaje aleatorio de elementos orgánicos y inorgánicos. Son como restos corporales de la primera época de Carol Rama, que ahora entran directamente de forma matérica en el cuadro. Y lo hacen a través de uñas animales, uñas humanas, dientes, pelos, pero también elementos inorgánicos. Encontraremos también, por ejemplo, ojos de taxidermista o jeringas o cánulas de la batibanal o baterías eléctricas que de algún modo van a configurar un cuerpo abstracto con otros elementos que son claramente pictóricos. Esta sala lo que encontramos en ella son las acuarelas que Carol Rama realiza entre finales de los años 30 y principios de los años 40, que es el momento precisamente en el que su madre va a estar internada en un hospital psiquiátrico y aparentemente ella va a acompañarla al hospital psiquiátrico. En ese momento Carol Rama es una joven que no tiene formación artística previa, institucional, académica, y eso es algo muy importante, y que creo que hay que mirar estos trabajos de acuarelas como casi el diario de crítica institucional que Carol Rama está haciendo mientras que acompaña a su madre al psiquiátrico. Yo creo que una de las cosas más interesantes de este trabajo es que aparece una representación absolutamente crítica y disidente de la histeria y del tratamiento de la locura femenina en las instituciones psiquiátricas de los años 30 y 40, ¿no? En esos tratamientos que eran sobre todo tratamientos represivos, tratamientos que eran carcelarios, ¿no? Que tenían mucho que ver con las técnicas de la prisión,
que además tenían que ver con la restricción del cuerpo, en muchos casos también con la aplicación del electroshock. Y lo que va a hacer Carol Rama es, frente a esa representación del cuerpo enfermo mental como un cuerpo que está victimizado, que es un cuerpo destruido por la institución psiquiátrica, ella va a hacer una representación casi heroica, reinventando ese cuerpo enfermo como un agente político capaz de enfrentarse a través de su propia energía creativa, de su propia energía sexual, de sobrevivir a las técnicas que lo están controlando. Bueno, la tercera sala de la exposición, que como veis hemos querido en cada una de las salas casi como hacer una pequeña exposición, por tanto no hay una lectura cronológica, sino que hemos querido resaltar los momentos de intensidad creativa de la carrera de Carol Rama. Bueno, pues en ese momento lo que va a hacer Carol es recuperar algunos de los materiales que ella tenía todavía en su casa, puesto que su padre era fabricante de bicicletas. Y lo que va a hacer es recoger las llantas de los neumáticos y trabajarlas como si ella fuera una taxidermista y la llanta de un neumático fuera una piel. Lo que hace es cortar la llanta de un neumático, aplastarla y trabajarla como si se tratara de un trazo pictórico. Y las vamos a ver situadas realmente sobre los lienzos, y veremos que las propias variaciones cromáticas del neumático son las que componen la paleta de Carol en ese momento. Nosotros pensábamos que toda la obra de Carol Rama de los años 70 podría haber sido caracterizada como arte povera, pero en alguna medida, esta es mi hipótesis, el povera de Carol era demasiado queer, es decir, había una dimensión demasiado sucia, demasiado orgánica, demasiado corporal en el povera de Carol para poder ser povera. Y de nuevo, una vez más, se produce ese desencuentro con la crítica, ese desencuentro con los movimientos artísticos de su época, y el trabajo absolutamente excepcional de los años 70 de Carol vuelve a pasar prácticamente desapercibido. Hemos también querido que hubiera una pequeña sala documental con dos vídeos, uno de ellos particularmente cuando a Carol Rama le dan el León de Oro de Venecia en 2003. Y también queríamos mostrar la singularidad del estudio de Carol Rama, ¿no? Porque nos parecía que había casi, podríamos decir, como dos tipos de artistas, aquellos o de pintores sobre todo, porque Carol Rama realmente es una pintora, y habría los pintores que trabajan con la luz y los pintores que trabajan con la oscuridad, y nosotros descubrimos al entrar en el estudio de Carol Rama que Carol Rama pertenecía a este segundo grupo de pintores que trabajan en la oscuridad y con la oscuridad. Tu hai dipinto una vita. Hai cominciato a dipingere che eri un adolescente? Sì, 14 anni. A 14 anni. E non hai mai smesso? Mai. Mai? Mai. Solo nei momenti che facevo un concorso ittico o qualcosa di simile. Male. La última sala la hemos llamado Yo soy la vaca loca, precisamente porque caracteriza el movimiento que va a hacer Carol en los últimos 10-15 años de su vida, desde la representación por una parte abstracta y por otra parte desde la concepción y la figuración de un cuerpo humano hacia el animalismo o hacia lo animal. Se caracteriza ese momento, podríamos decir, por la coincidencia con lo que fue la crisis de la vaca loca. Y lo interesante y fascinante es que Carol Rama, al final de su vida, cuando a ella le preguntan, bueno, pues usted es una mujer artista, dice, bueno, yo soy sobre todo la vaca loca, ¿no? Y por tanto vemos en ese momento una oscilación entre la extracción orgánica de los años 70 y una vuelta de Carol Rama a la figuración con la aparición de todo un conjunto de cuerpos animales. Muy representativa de esa época también es una obra de los años 80, de finales de los 80, que es La machilería, y que creíamos que era importante, ¿no?, resaltar ese desplazamiento desde un cierto humanismo crítico hacia un animalismo que de alguna manera sería la propuesta política final. El último cuerpo político al que Carol Rama nos acerca es precisamente el del animal, ¿no?, el del animal como condición universal.